comenzar a hablar un poquito sobre huesos, articulaciones, músculos, unos tejidos que llamamos las fascias y otros tejidos que pues les llamamos tejidos blandos porque tienen colágeno, grasa, ¿verdad? Y que están entre la piel y los músculos para ayudar a las estructuras a mantenerse unidas, ¿verdad? Que la piel no se separe de los músculos, que cuando nos movemos, ¿verdad? Ninguna estructura se salga de su lugar. Así que vamos a ir explorando toda esta parte. De los huesos hay mucho que decir y ustedes van a tener personas que van a buscarlos porque ha habido algún problema en sus huesos. Es muy común recibir mujeres o personas adultas mayores en general de ambos sexos que tienen problemas de osteoporosis, o sea, huesos que han ido perdiendo su calcio, han ido perdiendo células vitales y que se van volviendo porosos como un quesito. Por eso la palabra recuerda eso, ¿verdad? Lo de osteoporosis. O gente que ha tenido una fractura, un golpe y que no se le sana bien o que le sigue doliendo, aunque ya pues en las radiografías o médicamente se le ha dado de alta. Es importante acordarnos que el hueso es un tejido vivo lleno de células igual que el resto. Uno a veces lo ve como una cosa muy gruesa, muy firme y se imagina como que fuera un tejido muerto, rígido, y no es así. Él está lleno de celulitas que son sí un poco duras porque ellas están absorbiendo constantemente minerales. El mineral principal es el calcio, entonces como ellas contienen mucho calcio son duritas y cuando un montón de células que tienen esa dureza, esa rigidez se unen, pues de ahí se convierte aquello en un tejido también bastante duro, ¿verdad? En el cuerpo nosotros tenemos 208 huesos y decimos aproximadamente porque hay gente que tiene alguno extra o alguno que le falta, ¿sí? Entonces hay gente que viene con 2 costillas pequeñitas extra o con una vértebra extra o un huesito en el coxis adicional, ¿sí? Entonces por eso lo he aproximado, porque tenemos algunas cositas así interesantes. Bueno, ¿para qué sirven los huesos? Lo primero que uno se imagina es que es un tejido de sostén, ¿verdad? Que ayuda a que el cuerpo no sea una masa blanda, gelatinosa que anda por ahí, ¿verdad? Sino que podamos obtener posiciones con nuestro cuerpo y mantenerlas. Pero resulta que también hay otras funciones a tomar en cuenta como la protección de los órganos internos. Hay huesos que están ahí no tanto para darnos movimiento o ayudarnos con la postura, sino para proteger, como los huesos del cráneo. Bien podría uno andar el cerebro ahí al aire libre, ¿verdad? Pero no, está en una cajita de hueso y bien dura como vimos ahí, entonces envía señales a la tiroides y la tiroides en el hueso hace ese trabajo de extraer. Entonces pues el cuerpo difícilmente, el cuerpo de alguien se vaya a quedar sin calcio mientras que le funcione la tiroides y tenga huesos, y como los huesos tienen muchísimos kilos de calcio, pues ahí nos rinde bastante. Claro, uno no puede estar así toda la vida porque puede tener osteoporosis de joven, ¿sí? Entonces claro, hay que tener una buena nutrición con mucho calcio, los vegetales verde oscuros y otras cosas para poder obtener el calcio de afuera y que los huesos no vayan a sufrir. Otra cosa importante es que ellos contienen a la médula ósea. La médula ósea a veces se confunde, ¿verdad?, con la médula espinal porque se llama parecido. Entonces es importante acordarnos cuando veíamos cerebro y médula y aquella cuestión que la médula espinal era parte del sistema nervioso, estaba hecha de neuronas y axones de neuronas y baja por dentro de la columna, pero no pertenece a los huesos ni está oficialmente en el interior de ningún hueso. Es que las vértebras forman como un túnel, ¿verdad?, y por ahí se acomoda. Es igual que tener el cerebro dentro de los huesos del cráneo, simplemente un tema de protección. Pero resulta que los huesos, si uno los rompe, si los agujereamos, nos damos cuenta que todos los huesos por dentro tienen un espacio y ese espacio va a estar relleno de lo que llamamos médula ósea, ¿sí? No médula espinal. Y la médula ósea hay de 2 tipos, la roja y la amarilla. La amarilla es grasa, ¿verdad? Grasita que está ahí, pues básicamente como un depósito para eventualmente si uno no come grasa o está con una dieta muy estricta, un ayuno, lo que sea, pues de ahí se saca material combustible, ¿verdad?
Y la médula ósea roja tiene una función importantísima, ahí se produce la sangre, las células de la sangre, los glóbulos rojos principalmente, las plaquetas y algunos tipos de glóbulos blancos, que los glóbulos blancos eran los del sistema inmune. Pero hay varias partes del cuerpo que generan glóbulos blancos, los ganglios linfáticos que habíamos visto por ahí, el vaso y bueno, la médula ósea roja también. Entonces, la composición de células de la sangre se genera allí. Por eso, la gente que tiene leucemias o que se le está sospechando que tiene leucemias y estas cosas, casi siempre se le hace una punción con una aguja, ¿verdad?, en algún hueso de los que contienen médula ósea roja para extraer células de ahí y verlas en el microscopio y determinar si esas células madre, ¿verdad?, que van a generar a las células de la sangre tienen anormalidades. Y eso se hace principalmente con las células internas en los huesos, que es donde se desarrollan estos cánceres, y ya cuando la célula sale a la sangre pues va dañada, va con alguna forma anormal que no funciona bien, pero el daño se genera al nacer la célula ahí adentro. Entonces es frecuente que se hagan punciones ahí, y los famosos trasplantes de médula, no es la médula espinal, ¿verdad? A nadie le pueden trasplantar todavía la médula del sistema nervioso. Cuando nos dicen eso, nos están hablando de la médula ósea roja. Entonces a veces la gente con leucemia, que ya tiene su médula ósea roja muy destruida y ya no tienen células madre, o han recibido tratamientos con radiación y quimioterapia justamente para destruir la médula ósea roja, donde están las células dañadas, se las destruyen y después le pasan médula ósea de otra persona para que esa médula se instale ahí y comience de nuevo a producir células, ¿verdad? Entonces los famosos trasplantes de médula ósea es que alguien que ya no tiene médula ósea roja o que se la destruye, recibe de un donador una cierta cantidad de ese tejido, que se lo extraen casi siempre los huesitos de la cadera o aquí del esternón, y se le inyecta pues esas células madre nuevas para que empiece a producir sangre. Entonces, ¿Cómo se extrae eso? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo se extrae esa médula roja? Con una agujota, ¿verdad? En los huesitos de la cadera casi siempre, que tienen bastante médula ósea roja, entonces se hace una punzada en el hueso, se tiene que atravesar el hueso, que es duro, y llegar a esa parte blandita que hay adentro, que es donde está la médula ósea, ¿sí? Y entonces se jala, ¿verdad?, el émbolo de la jeringa y ahí se va llenando, ¿verdad? Es como ver sangre, es una cosa muy roja, muy espesa, muy parecida a la sangre, pero al extraerlo de ahí no es sangre, es médula ósea, y eso igual a la persona que la recibe se le punza y se le inyecta eso. ¿Y eso duele para cualquiera del que recibe y el que da? Bueno, sí, los pacientes lo que dicen es que es como una punzada muy gruesa, es como ponerse un piercing, los que tengan piercing, que es como una punzada gruesa, aguda, y bueno, mientras que están ahí sacando, la persona lo está sintiendo, entonces no es una punzada como rápida, sino que ahí mientras están haciendo eso, ahí se siente, pero digamos que es en el punto donde molesta. Entonces, pero a nadie lo tienen que anestesiar ni nada. Yo creo que los chiquitos sí, ¿verdad? Pero a la gente adulta normalmente no necesita. ¿Siempre después de la quimio, para alguien con leucemia, siempre hacen trasplante de médula? No, no necesariamente, porque no todas las quimios destruyen toda la médula. Hay tipos de leucemia donde solo una familia de células está alterada, entonces hacen quimio solo para destruir esas células madre de esa familia, porque hay como 10 familias o tipos de células, entonces solo se destruye una familia y luego las células madre principales vuelven a generar todas las demás familias y se supone que ya lo hacen bien. Entonces no todo el mundo tiene que recibir trasplante, y no todo el mundo que ocupa trasplante también lo consigue, porque para los trasplantes se ocupa que los donadores sean compatibles y todas esas cosas, entonces no siempre, aunque el trasplante de médula ósea es uno de los más fáciles de hacer porque es casi a nivel de células madre, entonces no hay tanto rechazo, entonces mucha gente sí se beneficia de eso, pero sí tienen que ser hijos, papás o hermanos, ¿verdad?, que sí tengan cierta genética compatible los que dan el trasplante. Bueno, ahorita vemos dónde adentro del hueso es que están las médulas. Ya vamos a poner unos dibujillos. Ajá. La persona, digamos, que dona, o sea, el cuerpo regenera, o sea, no se altera porque le sacaron, es como una... No, y es poquito.
lo que se saca son como 20 cc y solo de un huesito y le quedan los de todos los demás. Entonces la persona que dona, cero estrés, solo la punzada se tiene que aguantar. Pero el que recibe y tarda varios meses en que esas celulitas se vayan reproduciendo hasta que van llenando todo el sistema. Entonces a partir de un poquito ahí tienen que ir creciendo. Bueno, ¿cómo? Clasificaciones de huesos, y eso hay mucho, nada más se las voy a ir pues pasando. Esto no es que hay que sabérselo así de memoria ni nada, pero es como esquema mental y acordarnos de algunos detalles. Hay huesos que son muy largos, que casi siempre los vamos a encontrar en las extremidades, y el objetivo principal es rotar sobre sí mismos con varios grados de movimiento y poder generar eso, ¿verdad? La interacción de nosotros con el medio ambiente a través del movimiento. Ejemplos: el hueso del fémur, la tibia y la fíbula, ¿verdad? En los miembros inferiores. Tenemos huesitos que son más bien muy cortitos, como los huesitos que tenemos en la mano, en esta parte de la mano. Ya luego siguen unos más largos que van hacia los dedos, ¿verdad? Pero acá entre la muñeca y los dedos tenemos una serie de huesitos que son así como cúbicos, que tienen más o menos esas formas y que se llaman los huesos carpos o huesos del carpo. También existen huesitos planos, como los huesos del cráneo, ¿sí? Y también el esternón o las costillas, que son muy grandes pero totalmente aplastados, ¿verdad? Ahí tenemos algunos. Tenemos los irregulares, que son los que tienen un montón así como de facetas, de picos, de cosas, que un buen ejemplo son los de las vértebras, ¿verdad? Que ahora por ahí vamos a ver un poco más sobre las vértebras. Los huesos largos, esos que tenemos en brazos y piernas, van a tener una serie de estructuras importantes que las vamos a mencionar porque estos son los huesos que más se le fracturan a la gente. Entonces, pues a veces hay personas que quedan con un dolor o que quedan con una irregularidad o una deformidad en sus huesitos. Entonces, por eso los vamos a conocer un poquito más. Todas estas son las partes de los huesos. Por ejemplo, hay una parte que tiene cartílago, que está en las articulaciones, o sea, en los sitios donde el hueso contacta con otros huesos. Vamos a tener una cavidad medular, que es donde va la médula ósea, ya sea la amarilla o roja. Ahorita vamos a ver de dónde es que está cada una de ellas. Bueno, estas partes son simplemente zonas del hueso, ahorita las vemos, y un endostio, que es como una capita que cubre el hueso por dentro, y un periostio, que es como una capita de tejido, es como en un plástico que cubre al hueso pero por fuera. Ahí vemos el dibujito, que es más fácil. Toda esta zona de aquí, la zona larga, se llama la diáfisis. Ahí es donde suceden la mayoría de las fracturas, pues porque aunque es una zona dura, es la zona que por su largo es más sensible a golpes, donde la fuerza cinética no se absorbe, ¿sí? Y se rompe el hueso. Y vean que aquí adentro, esa parte, la diáfisis, es hueca. Aquí en esas zonas huecas, como tubulares, es donde se ubica la médula ósea amarilla, la que está hecha de grasa, en estas partes acá adentro. Ahí vemos el periostio, que es como esa capita que recubre a los huesos por fuera. Otro detalle bonito que vemos es cómo los huesos reciben arterias, y también ellos tienen venas. ¿Por qué? Porque igual que cualquier tejido con células, se ocupa tener nutrientes, oxígeno, el intercambio de calcio, ¿verdad? Luego vamos a tener una zona acá que se forma como un cuello en el hueso, que se llaman las metáfisis, y ya las zonas de los extremos se llaman las epífisis. En las epífisis es donde uno tiene cartílago, y ahí es donde los huesos se unen con otros huesos, y esa zona de cartílago, aquí vemos cartílago también, ayuda para que cuando estos huesos se mueven, porque se pasan moviendo todo el día, no se estén friccionando unos con otros. Entonces el cartílago es como un tejido más o menos gelatinoso, resbaloso, que ayuda a hacer el movimiento sin roce, sin dolor, sin que se nos pegue la articulación, ¿sí? Y bueno, el cartílago es una de las cosas que con la edad y con los problemas nutricionales se desgasta más, ¿verdad? También donde hay en personas que tienen problemas como lupus, artritis, reumatoide, el cartílago se inflama, pero ya por un problema interno, no por uso, no por desgaste, sino porque en los problemas reumatológicos o enfermedades reumáticas como esas dos, ¿verdad? Artritis reumatoide
el lupus, el mismo sistema inmune del cuerpo piensa que los cartílagos son un microbio, son una toxina y empieza a atacar los cartílagos. En las enfermedades inmunitarias lo que pasa es eso, que el sistema inmune tiene un error, un fallo, en donde cree que un tejido propio es una cosa extraña que hay que atacar. Y en estas enfermedades reumáticas, que son relativamente frecuentes, el ataque se da en contra de los cartílagos. Entonces a la gente se le inflaman las articulaciones y le duele hacer los movimientos, y puede que incluso el cartílago se deforme tanto que la articulación se salga de su lugar. Es muy típico verlo en las abuelitas, ¿verdad? Con los torcidos, ¿verdad? Llenos como de pelotas. Esa es la famosa artritis reumatoide. Claro, entre más chiquita la articulación, más se nota la deformidad, pero hay gente que incluso ya en hombros, codos, rodillas, si uno observa en adulto mayor, que son más propensos a esos problemas, uno a veces ve las rodillas totalmente torcidas, ¿verdad? Con formas y movimientos ahí bastante anormales. Bueno, vean que si uno corta así, pues paralelamente el huesito, aquí en las zonas de las metáfisis y las epífisis, por dentro hay un montón como de celditas, como de huequitos, parece un queso. A estas zonas se les llama hueso esponjoso, y ahí es donde está la médula ósea roja. Entonces, en las partes huecas pero sin hueso esponjoso está la amarilla, y en las partes esponjosas está la médula ósea roja, la que forma la sangre. Los huesos largos tienen los dos tipos de médula, pero la mayoría de los demás huesos, los irregulares, los cortos, los planos, solo tienen hueso esponjoso, no tienen esas cavidades, y están llenos solo de médula ósea roja. Entonces, médula ósea roja tiene uno en todo lado, en los huesos del cráneo, en el esternón, en las costillas, en los huesos de la cadera, en las vértebras, y casi que el único lugar donde hay amarilla es en los huesotes largos, que son los que tienen esa cavidad. Para extraer la médula ósea roja de alguien se usa mucho el de la cadera, porque duele menos y porque no es peligroso punzarlo, ¿verdad? Punzar una vértebra o aquí en el cráneo, ¿verdad? De repente se le va la aguja o algo, entonces la cadera es más segura, por eso se hace más ahí. Bueno, si uno viera en el microscopio un hueso, uno vería que tiene varios tipos de células. Tenemos unas que se llaman células osteógenas, que son como las células madre, y ellas están en reposo, y solo en caso de que haya una fractura, bueno, en los niños esas células están generando nuevas células para que los huesos se crezcan, en los adolescentes también, como hasta los 21 años deja uno desarrollar los huesos. Y en caso de fractura, ya en el adulto, ellas se reactivan y forman las células nuevas que hagan falta para crear esa pieza o esa zona del hueso que se rompió. Las otras células son células que siempre están activas, como los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Qué son esos? Bueno, los osteoblastos son los que siempre están construyendo algo de hueso, porque nosotros siempre vamos a tener activos a los osteoclastos, que son los que van a estar destruyendo hueso. ¿Qué es esa cosa tan extraña? Bueno, nosotros necesitamos estar recambiando el tejido, igual que en cualquier otro órgano. Por ejemplo, la piel siempre se está destruyendo también las células y naciendo de nuevo nuevas células. En los huesos, como el tejido es tan duro, uno necesita células que se comen el hueso y destruyen a otras células, y células constructoras de hueso. En la piel no pasa eso porque es un tejido blandito, entonces nada más las células que están en la capa superficial, por roce, por fricción con el medio ambiente, se van arrancando y detrás vienen las nuevas. Como los huesos están adentro, pues alguien tiene que ir destruyendo células, y para eso están los osteoclastos. Entonces, donde se activan los osteoclastos, detrás van los osteoblastos construyendo, reproduciéndose y haciendo crecer el tejido. Los osteocitos son los que están estáticos en una zona del hueso donde en ese momento no hay ni construcción ni destrucción. A veces hay zonas de hueso que están así por un tiempo y luego se activan los osteoclastos y detrás van los osteoblastos.
¿Cuál es la diferencia entre una célula osteógena y un osteoblasto? Que el osteoblasto hace trabajos pequeños, constantes, de ir recambiando, mientras que la célula osteógena es la que se acelera y crece rapidísimo cuando hay fracturas o cuando estamos en esas etapas del desarrollo, niños o adolescentes. ¿Por qué es importante conocer esta cuestión? Bueno, porque resulta que conforme vamos avanzando en la edad, ya después de los 40 años, empieza a desbalancearse esto. Sí, el cuerpo entra pues en una etapa de envejecimiento, ya no de crecimiento ni de mantenimiento, sino de envejecimiento, y entonces los tejidos comienzan a involucionar, a deteriorarse poco a poco, para poder morirnos, ¿verdad? En algún momento, por ahí en los 60, 70 u 80, ¿verdad? Entonces los órganos pues se van a ir desgastando. A nivel de hueso, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a funcionar los osteoclastos más velozmente que los osteoblastos, y conforme vamos avanzando en la edad, esto se va duplicando, siempre más osteoclastos, menos osteoblastos, hasta que, por ejemplo, la mujer en la menopausia o los varones después de los 65, prácticamente ya los osteoblastos no están funcionando y solo funcionan los osteoclastos, y por eso ocurre la osteoporosis, porque eso uno dice, pero ¿por qué? Porque a la gente le faltan hormonas y va a ponérsele el hueso como un queso, ¿verdad? No entiende bien. Bueno, resulta que las hormonas, tanto la testosterona en el varón como el estrógeno en la mujer, mantienen a los osteoblastos trabajando, porque se supone que el varón y la mujer durante la etapa reproductiva de su vida tienen que tener buenos huesos, primero para tener calcio y luego para que puedan criar a los hijos hasta que los hijos sean independientes, o al cabrito o al perrito, ¿verdad? En todas las especies pasa, y que pues los padres puedan sobrevivir ese proceso. Cuando ya no hay hormonas sexuales, pues entonces normalmente la mayoría de los sistemas aceleran su envejecimiento, porque se supone que biológicamente aquel cuerpo ya no es tan necesario para la supervivencia de la especie. Por ahí anda la cuestión. Entonces, los varones más o menos a los 65 comienzan a bajar su testosterona, en un varón digamos normal, y la mujer por ahí de los 50 ya empieza a bajar su estrógeno, y eso hace que venga la menopausia y toda esta cuestión. Y ahí es donde empieza a ocurrir ya fuertemente esa aceleración de los osteoclastos, y casi que los osteoblastos no hacen nada. Ahora, detalles interesantes. Cuando ya una persona está en la etapa de la menopausia o en el varón ya está perdiendo su testosterona, el calcio será suficiente, el calcio en la dieta o el calcio que uno puede suplementar en algún superfood, etcétera. ¿Será suficiente el calcio y la famosa vitamina D que le recetan a todo el mundo para estimular a los osteoblastos? No, los osteoblastos solo reaccionan a hormonas, nada más. Entonces ustedes van a ver gente adulta, mayor, que se nutre perfecto y que come perfecto y aún así tiene osteoporosis. ¿Por qué? Porque aunque usted esté lleno de calcio, y si estos no trabajan para formar células nuevas que absorban ese calcio, perdiste el calcio. Claro, lógicamente, si uno ha tenido y tiene una buena nutrición con buen calcio y vitamina D durante toda su vida y en etapa de adulto mayor, pues al haber más calcio disponible en el sistema y vitamina D que hace que el calcio se absorba, el poquillo de osteoblastos que a uno le queden van a estar muy bien nutridos, ¿sí? Y van a poder hacer un buen trabajo, pero siempre ellos van a ir bajando. Entonces llega el momento en que se hace necesario, por ejemplo, trabajar con fitoestrógenos, donde se hace necesario trabajar con algún superfood que le ayude al hombre a mantener su testosterona, y en casos ya más avanzados donde la persona se hace su examen de osteoporosis del tipo que quiera hacerse y se da cuenta que ya hay osteoporosis, posiblemente toque recurrir a una medicación que por dicha existe, que hace que los osteoblastos comiencen a funcionar otra vez, la familia de los bifosfonatos, que se usan mucho en medicina para eso. Yo honestamente no he encontrado un superfood o un suplemento, algo natural que haga el mismo trabajo que los bifosfonatos. Cuando uno está empezando en la menopausia o empezando a bajar la testosterona, funcionan muy bien algunas cosas como el sopalmeto, los fitoestrógenos, pero ya cuando
si has perdido muchísimos osteoblastos, de la osteoporosis sigue adelante. Eso es lo que yo he podido ver. Ojalá que de aquí a poquitos meses encontremos algo, pero sí es importante que cuando ya sus pacientes, sus clientes, les lleguen con exámenes muy alterados, exámenes de esos de huesos, donde ya dice osteoporosis y el puntillo aparece en la línea roja, bueno, tal vez ahí sí sea necesaria una medicación, ¿verdad? Y claro, la dieta y todo lo que podamos hacer, el ejercicio estimula mucho al hacer nosotros tracción de los músculos sobre los huesos. Eso le indica al hueso que tiene que ser resistente, y en esas zonas donde hacemos ejercicio los osteoblastos se activan, ¿verdad? Pero estar siempre pendientes de cuando ya, aunque la persona esté haciendo su ejercicio, su dieta, lo que sea, estamos más bien bajando tejido óseo. ¿Por qué es tan importante no tener osteoporosis o no permitir que la gente llegue a la osteoporosis o sacarlos de ahí? Porque la gente con osteoporosis con nada se fractura. Un día de estos yo estaba trabajando con un señor, ¿verdad? Que, bueno, había tenido un derrame, ¿verdad? El famoso accidente vascular cerebral, estaba en rehabilitación, excelente con todo lo que estaba haciendo, pero tenía una osteoporosis ya de hace años y recién se había empezado a tomar su medicación. Pues la cosa es que está sentado en la banca de un parque y para darle campo a alguien que se sentara en la banca se corrió y se cayó sentado, pero de una banquita como así al piso, dicen los familiares, y se fracturó la cadera. Entonces, imagínense como tiene que estar un hueso para que usted se caiga ahí un poquito y se fracture la cadera. Y bueno, ese señor ya tuvieron que hacerle cirugía, se complicó porque se le hizo una trombosis y le dio otro accidente vascular cerebral. Entonces, como esto sucede mucho en adulto mayor, es la gente que tiene osteoporosis, rara vez la vemos en gente más joven, a menos que hayan tenido, por ejemplo, cáncer de testículo, algún problema en los ovarios, menopausia precoz, toda esa cuestión que sí existe, pero digamos lo normal es verlo en adultos mayores. Es gente que ya resiste menos una cirugía, ¿verdad? Es gente que más fácilmente se complica. Hay señoras que levantan una bolsa del súper y se les fractura una vértebra con haber levantado 10 kilos en una bolsa del súper. Y ya imagínense una fractura en una vértebra, ya quedan en cama, en silla de ruedas, y eso es casi muerte segura, ¿verdad? Infecciones, úlceras. Entonces es muy importante darle prioridad al tema de la osteoporosis y no conformarnos solo con el calcio y la dieta, sino que si ya hay osteoporosis hay que ver qué más hacer. Cuando hay osteopenia, también se llevan algo de fitoestrógenos. Sí, ya cuando hay osteopenia ya caemos dentro de fitoestrógenos, o sea, prevención, calcio y vitamina D, en la versión que ustedes quieran. Osteopenia, fitoestrógenos o algo para la testosterona en el varón, que hay muchas cosas. Y ya cuando dice osteoporosis o ahí está el puntillo entrando a la línea roja, opino personalmente medicación. Sí. Sí. Una preguntita, Sí. los fitoestrógenos, pues obviamente sería para las mujeres, pero para los varones, ¿qué es lo que usualmente recomiendas para el balance de la testosterona? Bueno, que vendan comercialmente de Estados Unidos, que funciona bien, el Sopalmeto. Es un tipo de palmerita que le hacen un extracto y ayuda mucho a subir el nivel de testosterona, el Sopalmeto. Y aquí tico, ¿verdad? Criollo, las semillas de ayote. Entonces las semillas de ayote se secan al sol en un papelito, ¿verdad? Se licúan y eso se utiliza en el batido o lo que sea, más o menos una cucharada de semilla pulverizada seca todos los días en el batido. Les ayuda un montón con la próstata y con el nivel de testosterona. O sea, digamos que para secarlas y guardarlas es mejor quitarle bien la brosita, porque si no eso después se te descompone y huelen feo y se humedece. Pero la cáscara. No, la cáscara puede ir ahí con todo. O sea, la semilla la limpian bien, ¿verdad? Se seca y luego eso se echa en una licuadora o de cualquier manera se muele. Entonces ahí va a quedar la cascarita y lo que tiene adentro. Sí. Y otra cosita, Lili, Claro. ¿vos qué opinas en este tipo de pacientes utilizar la vaca que ayuda mucho con la parte del balance hormonal sin una
parte de las causas de la osteoporosis es el problema hormonal. Claro, no. Todos los superfoods o suplementos que ayuden a balancear o a aumentar el nivel de hormonas cuando por alguna razón están bajando, que lo más normal es la edad o la menopausia, aplican y funcionan muy bien. Lo que pasa es que cuando ya el ovario y el testículo pierden las células productoras de hormonas, ya ahí uno ve que casi que lo que uno le dé a la persona ya no le funciona. Todos los superfoods para aumentar hormonas van a funcionar mientras que haya alguna celulilla por ahí que responda a eso, ¿verdad? En el momento en que esas células terminan de involucionar, pasa parecido aquí con los osteoblastos, cuando ya no te queda ni un osteoblasto, ya te deja de servir el calcio. Lo mismo con las hormonales. Entonces hay una época de la vida donde sí funciona. Pongámosle que a partir de la menopausia, tal vez 5 a 10 años, o a partir de que el varón ya muestra signos o exámenes, también se puede hacer examen de sangre, donde se tiene la hormona baja, más o menos unos 5 o 10 años uno sabe que le funciona muy bien la suplementación, el ejercicio, la arginina, todo lo que tengamos para mejorar circulación, función de las gónadas, etc. Pero sí, ya a partir de cierto momento, ya uno empieza a ver que no hay respuesta, y es porque ya se te acabaron los receptores, ya se te acabaron las células que quedaban ahí. Entonces ahí sí, de ahí, o una de jugarse el chance, la gente que dice, no, yo químico, nada de nada, o ya entrar a algo químico que ya suplanta la actividad de las células de una forma artificial, ¿verdad? Entonces, totalmente ahí el medicamento está asumiendo la función. ¿Y cuando hay osteopenia, se niega a regenerar? Sí. Sí, claro. De hecho es muy bonito porque las personas todos los años o cada 6 meses o cuando se ocupe va a iniciarse en su examen y uno va viendo donde la masa ósea cada vez le sale mejor, porque uno estaría logrando alimentar a los osteoblastos que te queden o estimularlos para que trabajen, ¿verdad? O crear nuevos. Más o menos, sí, ahorita hablamos del cartílago más, pero el cartílago, lo que pasa con él es que se desgasta, las células se van como lijando, ¿verdad? Por la fricción, o se inflama. Entonces hay ciertos nutrientes como la glucosamina, la condroitina, que es de lo que está hecho el cartílago, que cuando uno los utiliza, el cartílago los absorbe y se vuelve otra vez más turgente, más hidratado, más gordito. Entonces protege más porque le estamos metiendo más nutriente. Entonces el cartílago casi siempre responde bien, él no tiene este problema de la edad, de que en alguna edad las células de él se vayan a degenerar, porque el cartílago casi no tiene células, es como una masa gelatinosa, ¿verdad? Entonces si uno lo cuida de no hacerle trabajos innecesarios y además lo mantienes bien hidratado, bien nutrido, él va a seguirte funcionando toda la vida. Lo único es que a nivel práctico, si uno se pone a pensar, ejemplo, en una persona que toda su vida ha trabajado con las manos y trabaja 10 horas al día moviendo los dedos, casi que no hay nutriente ahí que te pueda salvar ese cartílago, porque la cantidad de fricción y el tiempo de fricción es muchísimo. Entonces físicamente dele uno lo que le dé, si uno no reposa ese cartílago no se va a recuperar. O la gente que es muy deportista, por ejemplo los que corren todos los días 3 horas, pues las caderas, las rodillas, ahí el cartílago se está desgastando, ¿verdad? Entonces usted puede, sí, claro, ayuda mucho la glucosamina, la condroitina, la hidratación, pero siempre a veces, bueno, no siempre, pero a veces ganan las fuerzas de golpeteo, de compactación y demás, que lo que usted le está aportando. Entonces tiene que haber un balance entre lo que uno aporta, o si mejoró un tiempo y después volvió a tener síntomas, la gente puede hacerse un ultrasonido de sus cartílagos y ver el grosor, ir llevando su control con ultrasonido, ¿verdad? Entonces se pueden hacer muchas cosas para uno ir viendo si realmente se está mejorando o no. Y no es decirle a la persona que se vuelva sedentaria, ¿verdad? O que no trabaje, es ver si hay alguna otra manera de hacerlo, su deporte o cambiar de deporte, o alguna herramienta que pueda usar para hacer su trabajo manual tal vez, sin desgastar tanto, ¿verdad? Buscar alguna clase de adaptación. Ok. Nosotros alrededor de las células encontramos mucho colágeno, por dicha hay colágeno en los huesos, eso significa que el hueso resiste una cierta fuerza de golpe, ¿verdad? Los chiquitos tienen más colágeno que calcio,
huesos, por eso uno dice que los chiquillos son elásticos, porque se caen de unas formas que uno dice, ya se mató, se quebró, se partió en tres, y no, ¿verdad? Y los adultos les pasa eso y se parten en tres, y los adultos mayores con cositas como esas se parten en tres también. Entonces, entre menos colágeno, más quebradizo es un hueso, y el colágeno es una sustancia que también vamos degradando con el paso de los años. Los chiquitos tienen un montón, vean la piel de los chiquitos divina, ¿verdad? Y ya uno a partir de cierta edad, ¿qué hace? Porque no le queda mucho colágeno, que digamos, y más o menos lo mismo es lo que le pasa a los huesitos. Entonces van perdiendo esa elasticidad que hace que se soporten los golpes o las fuerzas cinéticas. Entonces el colágeno es la que hace que el hueso sea más o menos flexible a las fuerzas, y las sales minerales, la famosa hidroxiapatita, que está formada por calcio, es la principal, la más abundante, es la que le da la dureza. Hay otras, ¿verdad? Carbonato de calcio, magnesio también está en los huesos, flúor, sulfato. Son minerales que también encontramos ahí, pero en menor cantidad. Aquí tenemos la articulación de la cadera. Ahí tenemos el famoso hueso esponjoso, ahí sabemos que está la médula ósea roja en esos huequitos, pero el hecho también de que tengamos toda esta red de hueso aquí adentro, que estas partes sean muy resistentes, porque las fuerzas, digamos, cuando uno pega brincos aquí en la cadera, pues esto está pegando, ¿verdad? Pero estas zonas aquí absorben toda la fuerza cinética del golpe. Entonces las zonas donde hacemos unión de huesos, casi siempre ahí vamos a tener el hueso esponjoso. Y bueno, en el caso de los huesos largos, ya en esta parte donde empezamos a encontrar médula ósea amarilla, ya ahí no hay más trabeculitas de estas, sino que ahí es un hueco nada más. La pared sí es bastante dura, ¿sí? Pero ya no tenemos tanto soporte, entonces ahí pues puede que sea más fácil que ocurra una fractura. Cuando hablamos de huesos, la palabra cadera, ¿sí?, se aplica a esta unión entre el hueso del fémur, ¿sí?, y aquí el ilíaco. A esa unión se le llama cadera. Uno normalmente le dice cadera a todo, ¿verdad? Pero cuando ustedes oigan en algún lado que alguien se fracturó la cadera, no es esta, ¿verdad? Es aquí, esta parte. Casi siempre la gente se quiebra esto, aquí. Esa es la famosa fractura de cadera. Y médicamente, pues cadera es esto, esta unión acá. Sí, los demás huesos aquí alrededor pues tienen su propio nombre, entonces les decimos ese nombre. Que casi siempre, la mayoría de este hueso que uno siente aquí, ¿verdad?, como que uno le dice popularmente cadera, se llama hueso ilíaco. ¿Sí? Cresta ilíaca, todo este huesote de aquí afuera es como una tapa, ese es el ilíaco. Y cadera es nada más esa unión entre el fémur y el ilíaco, ¿sí? Esa es la cadera oficialmente hablando. Bueno, decíamos que ahí está la médula ósea roja y acá en la cavidad medular la amarilla, que está hecha de grasita. Bueno, ese tejido óseo esponjoso donde está la médula ósea roja, recordemos que está en todos los huesos cortos, planos, irregulares, y ahí se produce la sangre. Siempre alrededor hay una pequeña capita de hueso compacto, ¿verdad? Porque si no los huesos serían como muy rasposos si tuvieran toda esa parte esponjosa expuesta ahí al medio ambiente. Entonces uno siempre ve por aquí como una orillita, una capita así de huesito compacto, liso, parecido al de acá, y adentro esas cavernitas. Okay. Bueno, en los huesos vimos ahora que habían irregularidades, ¿sí? Son huesos bastante particulares cada uno. En los huesos uno ve zonas protuberantes que normalmente les llamamos crestas, o zonas como líneas en los huesos que les llamamos así, líneas. Otras estructuras que uno puede encontrar en el hueso son los tubérculos, las protuberancias, trocantes, tuberosidades, maleolos, espinas. Ustedes vieron que los huesos tienen diferentes zonas así que se salen, y según la forma pues se les llama así. Por ejemplo, el trocánter es una zona que se sale, un saliente romo como ver un martillo, a eso se le llama trocánter. Maleolos, bueno, las espinas o apófisis son así, son puntiagudas.
Los tubérculos son parecidos a los trocánter, pero más pequeños. Entonces eso ayuda a expresarse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se fractura, se fracturó el maleolo de tal hueso, entonces ya uno sabe de qué le están hablando. Entonces esas terminaciones que se usan cuando a alguien le hacen una radiografía, una resonancia magnética, cuando alguien llega y nos cuenta, es que me fracturé el maleolo aquí del tobillo, entonces se refieren a esas protuberancias que tenemos ahí. También los huesos tienen carillas o facetas, que son áreas planas donde ellos hacen contacto con otros huesos, y zonas más bien huecas o deprimidas como las fosas, los surcos, escotaduras, orificios, conductos o meatos. Los huesos muchas veces tienen un orificio por donde pasa un vaso sanguíneo o un nervio, ¿verdad? Como las vértebras que su forma hace que tengan un orificio por donde pasa la médula, ¿verdad? Hay conductos como el conducto auditivo, ¿sí? Que te lleva hacia el aparato del oído dentro del cráneo. Entonces también encontramos en los nombres o en las partes de los huesos ese tipo de terminología. Bueno, también los huesos se pueden clasificar según su posición. Por ejemplo, los que están ubicados en la zona del centro del cuerpo les llamamos a todo ese conjunto de huesos el esqueleto axial, y ahí tenemos el cráneo, la columna, el hueso sacro de la columna, las costillas y el esternón. Pertenecen a esa zona del centro. Y el esqueleto que llamamos apendicular incluye todos los huesos que van a formar parte de las extremidades, y ahí tenemos la escápula, por ejemplo, en la parte de los brazos, el húmero, ¿verdad? El radio y la ulna acá. La clavícula también pertenece oficialmente, aunque está ahí en el tronco, pertenece al esqueleto apendicular del brazo, porque la clavícula funciona para los movimientos del brazo, mientras que las costillas están meramente en el tórax y funcionan con los movimientos del tórax. Pero la clavícula y la escápula, aunque uno las ve aquí metidas dentro del tórax, en realidad ellas se mueven junto con el miembro superior, entonces le pertenecen al miembro superior. Y en el caso de los miembros inferiores se considera esqueleto apendicular a los famosos ilíacos, ¿verdad? Fémur y todo lo que hay para abajo, pero los ilíacos, que a veces uno los ve muy aquí en el tronco, también ellos se van a mover con el movimiento de las extremidades inferiores, y entonces pertenecen a ese esqueleto. ¿Cómo estamos ahí con huesos? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las articulaciones. Las articulaciones pues igual tienen un montón de clasificaciones. Vamos a ver algunas y vamos a hablar sobre algunos mitos de las articulaciones, que en medicina natural a veces se habla de cosas que no son tan así, entonces es importante expresarnos bien y aclararlas. Tenemos las articulaciones fibrosas, que son las articulaciones duras que no se mueven, como las de los huesos de la cabeza, el cráneo. Hay unas que se mueven un poquito, otras que no se mueven nada. Eso es importante para la gente que hace masajes cráneo-sacrales, porque a veces uno va a hacerse un masaje cráneo-sacral y entonces le dicen que le van a acomodar o que le van a mover los huesos del cráneo. Hay unos que se mueven, otros que no. Sí, mejor saber cuáles son para no ir a decir una barbaridad. Porque se queda uno así como, ay sí, sobre todo me va a mover esa articulación, ¿sabes? Que ahorita la van a ver en una foto. Bueno, las cartilaginosas son las más móviles de todas, los huesitos, las muñecas, los codos, el hombro. Las que tienen cartílago son las que se mueven mucho, por eso el cartílago está ahí para protegernos. Están las óseas, donde hay un huesito a la par de otro huesito, pero que como no se mueven, no tienen cartílagos. Y están las sinoviales, que son las que además de cartílago tienen una cápsula como una bolsa llena de líquido. Las más grandes y móviles son las que tienen eso, porque también el líquido ayuda a que los cartílagos se resbalen. No sé si ustedes han oído de la gente que se le riega el líquido de la rodilla. Bueno, ese es el líquido el que literalmente se le riega, ¿verdad? Porque se le revienta esa bolsita donde está el líquido, entonces le pone así la rodilla. Entonces la rodilla per se es una articulación. Sí. No es un hueso. No, resulta que articulación es el punto de unión entre dos huesos. La rodilla aquí
es exactamente el punto de unión entre el fémur, la tibia y la fíbula. Y ahí hay un huesillo, que es este redondito, que se llama patela. Hay gente que le dice a eso rodilla, al huesito que es como una galleta, se llama patela. Rodilla es todo, es toda la articulación. Tal vez el enredo puede ser ese, que la gente dice aquí la rodilla, no, esa es la patela. Rodilla es la unión. Rótula también está bien dicho. Sí, rótula es ese huesito redondito que está aquí, que es de protección y ayuda también al movimiento. Ese huesito está como pegado en un ligamento, es como si fuera una tapita, y resulta que él protege a los huesos que están debajo para que ese ligamento, cuando uno se mueve, no esté friccionando contra el hueso. Protege a los dos, al hueso y al ligamento. Entonces está como esa galletita ahí metida para que cuando uno hace movimientos, que normalmente son movimientos muy fuertes con todo el peso del cuerpo, esta parte de tejido aquí fibroso no se meta dentro de los otros huesos y no se haga fricción ahí. Uno de hecho tiene huesitos así, parecidos a la patela, pero mucho más chiquititos en los dedos. A veces uno se hace una radiografía y le salen como unos huesillos raros y uno dice, ay, eso se me desprendió un pedazo de hueso. No, son huesitos muy similares a este, pero de 1 o 2 milímetros, que están puestos ahí entre los tendones y los huesitos de los dedos. Hay gente que tiene más, que tiene muchos, hay gente que casi no tiene, hay gente que se le van haciendo con el uso de las manos, la gente que toca piano o trabaja con las manos todo el día, se le hacen más. Es interesante, con este ya uno viene, que el grande, pero los otros se hacen durante el crecimiento. Alicia, Sí. ¿cuál es el tejido? ¿Cómo es que cuando hay bursitis? Ah, las bursas las vemos luego porque es parte de los tejidos blandos. Las bursas están totalmente aparte, están afuera de las articulaciones. Las bursas están como metidas donde hay mucho tendón o donde hay tendones encima de los huesos. Entonces hay como una bolsita de líquido metida ahí entre el tendón y el hueso para evitar la fricción y para que sea como acolchadito, ¿verdad? El trabajo, y pues simplemente ellas están ahí, no se mueven, no hacen nada. Pero cuando uno usa mucho ese tendón, por ejemplo, o se golpea, se le pueden inflamar, y es donde a la gente le dice que tiene bursitis, y es que se le inflamó una bursa, pero ellas no están metidas ni dentro del hueso ni dentro de las articulaciones, sino afuera donde están los músculos, los tendones. Los tendones son las partes de los músculos que se adhieren al hueso, como la pega, digamos, entre el músculo y el hueso. Es que ya es dura, ¿verdad? Que es como agarrar y ver una fibra ahí, ese es el tendón. Bueno, vamos a irlas viendo. Las famosas suturas, que se llaman así porque parece como una cicatriz, como si lo hubieran agarrado y lo hubieran cosido, ¿sí? O articulaciones craneales, son un buen ejemplo de las articulaciones fibrosas, que o no tienen o casi no tienen movilidad, y esa es la idea, porque los huesos del cráneo nacen separados unos de otros para permitir que el cerebro crezca cuando nacemos, más o menos hasta los 2 años y medio, y luego ya el hueso termina de crecer y se une, y se supone que forme una caja, ¿verdad?, fuerte, resistente a golpes y todas esas cosas. Entonces, pues por eso las articulaciones son así. Sí, eso ahí es pura piel, meninges, y ahí está el cerebrillo. Eso le hace muy duro, no le hagan duro, sí, porque ahí está el cerebro, no hay hueso, ¿verdad? Y ya luego eso se va cerrando y en algún momento ya uno lo deja de sentir y queda duro, pero esas son zonas delicaditas del bebé, por eso, porque ahí está casi hueco, ¿verdad?, hacia el cerebro, y es para permitir que él crezca y el hueso se vaya separando. Bueno, esas suturas o articulaciones en el cráneo se comportan como una especie de zipper, ¿sí? Entonces, difícilmente uno puede separar esos dientitos y abrirse. De hecho, ni siquiera en un golpe fuerte se logra hacer eso. Sí, algunas de ellas tienen una cierta flexibilidad de que si yo estripo estos dientitos, puede ser que los baje un poquitico, ¿verdad? Y los otros quedan un poquito afuera y el otro baja. Hay unas que sí pueden hacer eso, pero separarse y abrirse ya en la etapa adulta no sucede.
Ahí tenemos una de esas aquí en la línea central del cráneo, que tiene más o menos esa forma y se comporta como esos dientitos de zipper. Y aquí tenemos una de esas separada, la separaron, ¿verdad?, en un cráneo, y vean cómo es eso. O sea, eso lo agarre uno, como quiera que lo agarre y le meta el dedo y lo estripe y le deje. Vean el montón de niveles de dientitos que tiene. Eso es muy difícil que usted con estriparlo o lo que sea lo vaya a lograr mover. Lo que va a pasar es que le va a doler mucho si se pone a darle ahí. Entonces, por ejemplo, esa estructura arriba, los huesos arriba, eso no hay forma de moverlo. Uno que ha tenido un cráneo en la mano y hasta ha tenido que hacerle huecos y cosas, uno sabe que eso es con los dedos imposible, ¿verdad?, de mover. Hay otras, vean acá, que sí, que se llaman suturas escamosas, donde los dientitos no son tan intrincados. Entonces ahí sí cabe decir que puede haber alguna clase de movimiento. Vean acá donde viene el huesito y se mete, y el otro viene encima, ¿verdad? Entonces quedan como montados. Y claro, si yo estripo puede ser que se abran un poquito, ¿sí? Normalmente aquí a los lados, en la columna sí se lo creo, ¿verdad? Las vértebras de la columna, que son móviles y están sueltas, sí tienden a separarse. Y claro, hay un buen arreglo, un buen acomodo de la columna, hace maravillas en todas las vísceras, en la médula, en el sistema nervioso, en todo lado. Pero lo que uno hace en el cráneo normalmente es trabajar músculos que hay ahí, nervios que pasan por ahí, puntos de acupuntura y digitopuntura que son valiosísimos y que están ahí. Pero que alguien diga que le movió el hueso, que se lo acomodó, tendría que agarrarlo con un vaso y darle. Bueno, veamos otras interesantes. La sutura armónica también se da en la cara, como con los huesitos de la nariz, pero nada más están juntitos. Eso sí se desacomodan. Alguien le medio un golpecito y ya le queda uno para allá y el otro para allá, porque ellos no están intrincados, ¿sí? Entonces sí, ahí de hecho es muy sensible. Si uno toca muy duro ya como que incomoda por eso, porque sí logramos hacer un movimiento, ¿verdad? Estos son los que están ahí en la nariz. Qué cara de muchacho ese. Bueno, las gónfosis es como un orificio donde va insertado algo. Normalmente las vemos en donde están los dientes, en la mandíbula y en la maxila. Vemos esos orificios donde van los dientes, las famosas gónfosis. Ahí está el dientillo metido en el hueso. Los dientitos tienen su raíz y alrededor huesito, ¿verdad?, que los sostiene. Por eso son idealmente bien firmes, ¿verdad?, y no se mueven con facilidad. Perdón, se me fue. Ok. La sindesmosis es cuando dos huesos están juntos, pero entre ellos no hay movimiento, ¿verdad? Como estos que están acá, que se están tocando, y hay dos membranas ahí, estas membranas y esta, que los mantienen unidos, pero ellos no tienen movimiento, como los huesos del antebrazo. El antebrazo se mueve, pero ellos allá adentro no, ellos tienen que permanecer en la misma posición. La sincondrosis, condro significa cartílago, es cuando un hueso se une a otro por medio de un cartílago. Aquí el cartílago no sirve de protección, sirve de unión, que es diferente. Entonces vienen las costillas, se unen a un cartílago y el cartílago se une al esternón. Eso es necesario para que haya flexibilidad. Por eso es que uno llega y respira y se le estira, ¿verdad? O si a uno lo estripan, ¿verdad?, siempre hay una cierta flexibilidad de que no se le fracturan las costillas. Y es porque toda esta zona aquí es blandita, ¿verdad? Y claro, aquí hay un montón de ligamentitos también que mantienen unido al cartílago para que no se zafe. Entonces se permite una cierta presión en el tórax, una movilidad de estirar las vísceras que están ahí adentro, y pues los huesitos se acomodan bien gracias a estas zonas flexibles acá, ¿sí? Esas zonas famosas sincondrosis, ahí están. Bueno, las sínfisis.
Las tenemos en varios lugares, son como discos de cartílago que están metidos entre un hueso y otro, ayudan a unirlos, pero a su vez ayudan a que cuando hay movimiento los huesos no se friccionen entre sí. Una es la sínfisis púbica, ¿sí? Entre los dos huesos ilíacos adelante está el pubis, sínfisis púbica está ahí. Atrás los ilíacos no se tocan, ahí se unen pero al huesito sacro. Adelante ellos sí se tocan, ¿verdad? Entonces el único lugar donde hay sínfisis en el famoso hueso ilíaco es adelante, porque atrás lo tenemos pegado a nuestra columna, que sería la parte del sacro. ¿Existe otro de esos? Sí, entre todas las vértebras hay sínfisis. ¿Ven? Aquí tenemos una vértebra de la columna, otra vértebra de la columna, otra vértebra. Entonces entre vértebra y vértebra están esos mismos discos, solo que acá en la columna les llamamos discos intervertebrales, pero es la misma historia, es un disco de cartílago que ayuda a separar, o sea, mantenemos la misma línea, ¿sí? Pero están separados y si uno pega brincos de los huesitos de la columna no están chocando entre sí, sino que tienen este disco que funciona como una almohadita, es rígido, ¿verdad? Pero siempre acolchona bastante. Esas también son sínfisis. Tenemos esta clase de articulación que le llamamos articulación ósea. En realidad ya no es una articulación cuando está así, pero lo fue en algún momento. ¿Qué quiere decir toda esta historia? Bueno, para poner un ejemplo y explicar, esto que está aquí es el hueso sacro, acá atrás, ¿verdad? Ahí en estas partes, aquí y aquí, es donde se unen los ilíacos atrás. Bueno, resulta que el hueso sacro cuando somos niños, bueno, fetos, niños, adolescentes, cada una de estas partes es una vértebra, de hecho ahí se ve como una separación, ¿verdad? Es una vértebra separada y poco a poco el cartílago que hay entre vértebra y vértebra, el disquillo, comienza a osificarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a llenar de osteoblastos y se empieza a calcificar y se convierte en hueso y al final queda una sola pieza de donde habían otras piezas. Eso sucede ahí, sucede en el coxis también. Bueno, de alguna forma sucede también en el cráneo, pero en el cráneo no tenemos nunca cartílago, sino que simplemente que el hueso crece, ¿verdad? Ahí no hay articulaciones que después se solidifican. Pero bueno, una articulación ósea es donde hubo en algún momento contacto entre dos huesos y ya no son dos huesos, ahora es un solo hueso. Entonces a esa pequeña línea que queda ahí, pues se le sigue llamando así. Bueno, las famosas articulaciones sinoviales son las que tienen movimientos. Ahí siempre vamos a encontrar un buen cartílago bien gruesito que va a estar protegiendo de la fricción entre ambos huesos para que ellos no se desgasten, se desgasta el cartílago. Hay gente que llega a desgastar hasta el hueso de tanto que lo usa o que no se cuida, ¿verdad? Gente muy obesa, que además trabaja de pie o que les da por irse a correr para bajar de peso siendo aún muy obesos, entonces lastiman mucho las articulaciones de los miembros inferiores. Y pues estas articulaciones sinoviales se llaman así porque están cubiertas por una cápsula a todo alrededor y ahí adentro hay líquido sinovial. Sí. Es que, bueno, hablando de esto del desgaste del cartílago y ya hasta el hueso, hay una enfermedad que se llama la dermatocitosis, pero es que no entiendo, sé que es algo de la sangre, pero no entiendo cómo llega a influir al desgaste del cartílago hasta llegar a incluso hacer el desgaste del hueso. Bueno, la drepanocitosis, a mí me cuesta decirla, es cuando los glóbulos rojos tienen una forma anormal, entonces se enredan entre sí y empiezan a formar coágulos, taquitos en los vasos sanguíneos, como infartitos, ¿verdad? Entonces empiezan a taquear los vasitos sanguíneos, los que más se taquean son los chiquititos, porque con 3 glóbulos rojos que se unan ahí ya se forma un coágulo y se obstruye un vaso sanguíneo. Entonces, cuando se van destruyendo vasos sanguíneos chiquititos, el tejido que dependía de ese vasito sanguíneo para recibir nutrientes y oxígeno se muere y se daña. Entonces,
la gente con drepanocitosis muy severa empieza a producir daños de todos los tejidos, no solo de esos, ¿verdad? Del cerebro, de la piel, de las uñas, se le caen las uñas, todas las partes donde hay vasos chiquititos van a tener problemas, entre ellas el hueso, el cartílago, donde ocurre un infartito, ¿verdad? O sea que se obstruyó ahí una arteriecita, ese tejido muere y queda un hueco ahí. Los tejidos que se regeneran rápido no hay tanto problema, la piel, por ejemplo, el hígado, el intestino, pero tejidos que se regeneran muy lento, como el hueso o el cartílago, normalmente quedan con el daño, o el cerebro queda con el daño. ¿Sí? Pero no es una enfermedad del hueso y de la articulación, es que se obstruye el vaso y se muere el tejido por falta de oxígeno. Sí, es que yo conocí un caso de una señora que ella llegó al punto en que no podía caminar porque ya el fémur estaba rozando directamente con cadera. Entonces, o sea, cuando me dijeron, yo hasta que sentí que se movía todo, pero era algo relacionado con eso, no sabía cómo se relacionaba con la otra. Ese es el asunto. Ok, entonces, cápsula, cartílago, un espacio entre un hueso y otro, no están tocándose, eso es interesante. Uno dirá, pero ¿cómo se mantienen separados? Bueno, muchos de estos huesos tienen aquí colchoncitos de cartílago, o los mismos tendones y músculos mantienen una cierta tensión que los mantiene ligeramente separados. El de la rodilla, como soporta el peso del cuerpo y tiende a pegar, ¿verdad? Imaginémonos que está fuera la rodilla y aquí hay 50 kilos ahí para arriba, entonces de ahí es lógico que este hueso tiende a bajar y sentarse acá. Entonces ahí tenemos metidas como unas cuñas de cartílago que se llaman los meniscos, los que todo el mundo se le dañan, todos los deportistas, los famosos meniscos están metidos ahí para acolchonar, parecido al trabajo que hacen los discos en las vértebras. A veces depende si son de las piernas, las articulaciones hay de esos discos. La membrana sinovial es esta capita interna, ¿verdad? Que está totalmente sellada y unida al cartílago. El líquido va a estar aquí adentro en la parte rosada. Esto es así a todo alrededor, entonces el líquido no tiene por qué salirse para ningún lado, ¿verdad? El líquido debería estar encerrado ahí, pero si hay un golpe, una torsión muy fuerte y se rompe esa membrana, el líquido se sale. Y es donde la gente popularmente dice que se le regó el líquido de X articulación, muy frecuente que suceda en la rodilla. Sí. ¿Cómo? Depende de qué tan dañado esté el menisco, depende de qué tan dañado haya quedado. Si es apenas una muesquita, apenas raspadito, sí se regenera. Cuando ya en la cirugía le quitaron un pedazo o bien quedó totalmente partido, eso normalmente no se llega a volver a pegar. Sí, depende de la severidad y para dónde se le arrancó qué, algunos sí, otros no. Bueno, ahí vemos un dibujo de la articulación del hombro, ¿sí? Entre el húmero y la escápula se da la articulación del hombro y ahí vemos más o menos cómo se vería una cápsula articular vista desde afuera. Si a uno le quitan los músculos, ¿verdad? Y queda la cápsula ahí, pues más o menos es así. Es dura, ¿verdad? Cuesta bastante que se rompa, tienen que ser algo fuerte. Si quitamos la cápsula nos queda la membrana, que ya es algo como más finito, y la membrana es la que está conteniendo el líquido por dentro. Ya si uno quita la membrana, ya lo que le queda es el cartílago. Entonces, por ejemplo, los cartílagos del hombro son así, hay como una zona planita de cartílago acá, y luego viene la cabeza del húmero, que es como redondita, también con toda esta parte cubierta de cartílago. Entonces ella está como metida en la escápula y rota ahí adentro, y las dos partes tienen su cartílago y el líquido que está ahí dentro de la cápsula. Entonces el líquido lo hace todavía más resbaloso, ¿verdad? Más fácil de usar, que no se trabe, que uno sienta el movimiento homogéneo, fácil. Ese es el trabajo. Ahí seguimos viendo cartílago.
Si quitamos y cortamos un poquito más adentro, ya vemos el espacio que queda entre los dos. Y por aquí se ve la cápsula cortada, ¿verdad? En el dibujo, como si le hubiéramos quitado la parte de adelante para poder ver. Y ahí está la cápsula, que sería totalmente cerrada acá. Bueno, ahí vemos ejemplos de otros lugares extremos, ¿verdad? Donde hay pequeñas cápsulas articulares. Por ejemplo, en la columna, esta es una vértebra. Aquí vemos el disco que protege del roce con la siguiente vértebra para arriba. Y en la parte posterior, que es como una protuberancia hacia atrás, las que nos estamos tocando ahora, acá en el cuello, ahí esas protuberancias están unidas con la vértebra a través de una articulación de estas, ¿verdad? Tiene su cápsula, tiene su cartílago. O sea, las vértebras sí son bastante móviles, y la gente que hace trabajo de columna, ¿verdad? Normalmente lo que hace es acomodar esas articulaciones que están, ahí la vemos, que están desacomodadas. Ahí está la capsulita, ¿verdad? Etcétera. Las cápsulas tienen muchos nervios, estos son nervios, terminaciones nerviosas, de manera que golpes, rupturas de la cápsula, pequeñas torsiones hace que a uno le duela la articulación. Normalmente la parte que duele es la cápsula, no es tanto el hueso ni el cartílago, ahí no hay nervios, uno eso no lo siente. Normalmente lo que se siente es cuando la cápsula está o inflamada o rota. Entonces, un cartílago todo deforme y un hueso todo desgastado, normalmente cuando usamos esa articulación, la cápsula se estira, ¿sí? Toda, porque no se está rotando bien, y es ahí donde duele. Pero usualmente el dolor ocurre meses después de que hay un daño en las estructuras internas, y es porque esas estructuras casi no sienten. Son las de afuera. Bueno, las articulaciones que tienen esa forma, como la del hombro, que tenemos como una cavidad y una cabecita que se mete ahí, se llaman articulaciones condilias. Ahí tenemos esa del hombro. Esa es una reconstrucción ahí en 3D de un ultrasonido bueno para verla, ¿sí? Tenemos algunas que se comportan así como una especie de bisagra, el caso de los dedos, que solo se mueven para un solo lado. Vean que la de los hombros, la de las caderas se mueve para muchos lados, por eso tienen esa forma como de cabeza. Pero las que son de bisagra nada más podemos tener dos movimientos, estirar y flexionar, punto, ¿verdad? Y no hay posibilidad de otros. Tenemos también las articulaciones trocleares, que son como una especie de bisagra también, pero son más complejas que los deditos. Nosotros vamos a tener un hueso que tiene una forma como de gancho y otro hueso que tiene una forma redondeada donde se agarra el gancho y ahí se rota. Un ejemplo de esos son las articulaciones de los codos, ¿verdad? Nosotros tenemos un huesito que se llama la ulna, que aquí arriba termina como en un gran gancho, que es como la protuberancia que uno siente en el codo, y eso está metido así casi que por dentro en el húmero, en este hueso grande de aquí. Eso es lo que estamos viendo. Este es el húmero, que tiene como el sitio para la rotación, y esta que está aquí es la ulna. Entonces eso se mete, clac, y se engancha. Por eso el codo llega un momento donde uno lo estira y hasta ahí llega, ya no pasa, y es porque ahí ya se acabó el eje de rotación y el gancho llegó hasta el puro final, y ahí no pasa. Casi siempre cuando uno tiene crack, crash o en algún lado, no es el hueso, por dicha, sino que son los tendones que están ahí. En un codo o en las manos o en las rodillas uno tiene como 20 tendones, y los tendones vimos son como un cordón fibroso. Hay unos que van en la superficie, otros que van más abajo y otros que ya están encima de los huesitos. Entonces cuando uno oye mucho crack y que uno se estira y, ¿verdad?, hasta que le pega como un chasquido, esos son tendones que tal vez están con cierta tensión encima de otros, y donde uno estiró, ¡plac!, cambian de posición y hacen como un latigazo, y uno lo siente y suena mucho, pero por